A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, bienvenidos a un tiempo más de Hablemos en lo Secreto. Hoy vamos a estar conversando de nuevo con la doctora Gloriana Gómez y el tema de hoy es sobre los mecanismos de defensa. Hola, Gloriana, ¿cómo estás? Hola, un gusto volver a estar acá con ustedes. Bien, gracias. Gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Un placer. Pues vamos al tema, ¿verdad? ¿Qué son los mecanismos de defensa y por qué todos los usamos? Ok, los mecanismos de defensa realmente vienen a ser estrategias mentales que se llegan a ser automáticas, ¿verdad? Y obviamente al ser automáticas, pues vamos a utilizarlas sin darnos cuenta. Para protegernos siempre pues de la parte del dolor emocional que algo nos puede estar generando. Esto principalmente nos lo comenzamos a utilizar para ayudarnos a evitar, por ejemplo, ansiedad, sentimientos de culpa, emociones de miedo, ¿verdad? Que algo nos puede estar generando y que nos va a afectar mucho. Entonces, ahí es donde se aplica ese mecanismo de defensa. Un ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver sería, por ejemplo, cuando se terminó una relación y dice, estoy mejor así. No lo necesitaba, ¿verdad? Estoy mejor sola. Cuando en realidad la persona está devastada, ¿verdad? Pero la frase lo que hace es, eh, nos ayuda como a racionalizar la situación para evitar sentir aquel sentimiento, para no sentirnos tristes, molestos, enojados, decepcionados, sino es, usted se topó a la amiga que acaba de terminar, donde tenían una relación de años, se llevaban súper bien, publicaban todo en las redes sociales, ¿verdad? Y, no, yo estoy súper bien, pero en la casa realmente o internamente está devastada. ¿Y esos mecanismos de defensa, doctora, los tenemos desde la niñez o los vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida? Ok, desde niños realmente nosotros vamos a usar defensas básicas. Hay diferentes tipos de defensas, ¿verdad? Como por ejemplo el negar. No, yo no fui. Usted movió la cafetera de aquí y la quebró. No, yo no fui. Y resulta que tal vez sí fue, ¿verdad? O regresar, por ejemplo, a conductas infantiles, que eso a veces se ve mucho a nivel de psicología, ¿verdad? Las regresiones donde un niño ya había controlado sus esfínteres, pero resulta que nació un hermanito y de un pronto a otro quiere otra vez chupón y ya no vuelve a controlar sus esfínteres. Entonces, eso se viene a desarrollar ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Con los años vamos aprendiendo otro tipo de mecanismos de defensa mucho más complejos. Por ejemplo, la parte de intelectualizar, ¿verdad? O sea, más intelectual, o la parte de sublimar, ¿verdad? Donde todo ese tipo de cosas, por ejemplo, un niño, no sé, se le pierde su perrito, ¿verdad? Y puede dejar de hablar por unos días, que es como un mutismo selectivo, que es lo que se conoce popularmente, ¿verdad? El niño nada más habla con ciertas personas, pero no con todas. O en el caso de los adultos, eh, que pierde a su pareja, ¿verdad? Y entonces eh, renace, se comienza a llenar de trabajo, ¿verdad? Para no pensar o a ocuparse en un montón de cosas, para no pensar y evitar pasar por las emociones o el duelo en ese caso. ¿Y esos mecanismos de defensa siempre son negativos o algunos de ellos nos pueden llegar a salvar nuestra vida emocional? Realmente nos salvan. En la mayoría de las veces van a ser mecanismos de defensas que nos pueden salvar de un momento sumamente doloroso, fuerte, ¿verdad? Eh, Como una venda emocional o como un escudo emocional que podemos utilizar, ¿verdad? Eh, y nos ayuda a seguir adelante. El detalle de esto es que si siempre los usamos, se comienzan a convertir, mejor dicho, en barreras que nos pueden llegar a imposibilitar sanar o superar aquella situación.
porque como entramos en ese estado de negación, de no, aquí no pasó nada, todo está bien, o eso no tiene que ver conmigo, etcétera, ¿verdad? Entonces se puede llegar a generar. Y también a veces nosotros podemos aprender mecanismos de defensa de pequeños o de adolescentes, pero resulta que ese mecanismo cuando somos adultos ya no nos funciona. ¿Como en qué ejemplo? Como por ejemplo eh, el yo no fui, ¿verdad? Si yo estoy en mi trabajo, chiquitilla tal vez yo decía, no, yo no fui, yo no hice eso para salvarme, ¿verdad? En mi trabajo me dicen, disculpe, usted autorizó esto y lo otro. No, yo no fui. Ahí digamos que ese yo no fui realmente no tiene una utilidad real porque por la responsabilidad que se puede tener a nivel laboral, siempre va a caer responsabilidad sobre usted, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes pueden entender un poco muchas veces cuando un compañero de trabajo, independientemente del puesto, se le pide algo y responde así, yo no fui, fue fulano. O sea, yo me lavo las manos, a mí no me metan en ese enredo. Eso muchas veces puede ser un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pueden ir generando diferentes mecanismos, pero muchos de ellos llega un punto en donde dejan de ser funcionales dependiendo de nuestro crecimiento o desarrollo. Me llama la atención esto que comentas de que a veces a nivel laboral, por ejemplo, lo que comentabas, ese mecanismo de defensa lo usa la persona de una manera consciente, ¿verdad? Bajo una decisión personal. Pero podemos llegar a tener mecanismos de defensa muy comunes que ya los usamos y ya no nos damos cuenta. Ya es por inercia. Realmente todos los mecanismos de defensa se convierten en automáticos. ¿Qué quiere decir automáticos? Que los vamos a decir y podríamos mencionar que no nos estamos dando cuenta, sino que es una respuesta rápida que yo doy. ¿Usted autorizó esto? Yo no fui. Y entonces ya llega y le dicen, ¿cómo? Usted no fue, pero aquí dice que fue usted. Ah, sí, sí, perdón, es que, ¿verdad? O sea, la persona si quiere realmente quitarse la responsabilidad porque veámoslo como que realmente no tuvo nada que ver con la situación y algo se dio, ok, él autorizó X o Y cosa, pero después sucedió algo más y ya ahí sí no tenía, digamos, como injerencia en el asunto. Entonces, el primer mecanismo de defensa es, esto no tiene que ver conmigo. En el momento en que le pregunta, la persona de una vez se va a zafar, ¿verdad? Se va a quitar esa responsabilidad porque el mecanismo le va a decir de cierta forma, es que yo no hice nada de eso, yo nada más autoricé tal cosa, pero ellos fueron los que cometieron el error, entonces ¿por qué me tienen que culpar a mí o por qué me tienen que señalar a mí y por qué me van a hacer quedar mal a mí? Recordemos que los mecanismos de defensa lo que buscan es evitarnos el mal momento, el dolor, generar ansiedad, ¿verdad? O sea, va a evitarnos el que pasemos un mal momento, que nos sintamos incómodos, culpabilidad, ansiedad, todo eso es lo que busca el mecanismo de defensa, evitar de cierta forma, pero a la larga realmente no se evita, sino que se guarda, se oculta, ¿verdad? Se esconde esa emoción, queda ahí y eso pues lamentablemente va acumulándose en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro, etc. Y además del yo no fui, ¿cuál otros mecanismos de defensa existen? Ok, podemos hablar de 4 tipos de mecanismos de defensa, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la negación. No tengo ningún problema. Cuando sí hay realmente un problema. Negar todo, o sea, el uso excesivo y automático de la negación es un mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa es conocido como la proyección, que es donde yo reflejo mis inseguridades, mis miedos, mis dudas, mis cosas, lo que yo tengo en usted.
en la otra persona. Esa es la proyección. Entonces, se utiliza muy popularmente como, ay, se está proyectando. Es que si yo no creo, si yo no confío, entonces yo lo reflejo. Es que usted es la que no se siente bien. Yo he visto que usted ha estado como muy decaída y usted así es como, yo, no. Si a la que he visto decaída más bien es a usted, si le acaba de suceder esto, esto y esto, y entonces, ¿por qué me dice a mí eso, verdad? Entonces, por ejemplo, un tipo de mecanismo de proyección es mi jefe me odia. Cuando uno está resentido más bien con esa persona. Cuando uno tiene muchas veces esas emociones en, digamos, negativas, ¿verdad? Porque las emociones realmente no se pueden clasificar entre negativas y positivas, pero son emociones desagradables como resentimiento, tristeza, dolor, falta de sentir que son empáticos conmigo, entonces ahí yo voy a proyectarlo. Cuando yo no siento como esa reciprocidad, entonces, sí, es que mi jefe me odia y por eso es que me trata así porque a los demás muchas veces viene ahí, ¿verdad? El pero, porque a los demás sí los trata, sí les dice, sí les dijo feliz cumpleaños, pero a mí no me dijo feliz cumpleaños, ¿verdad? Entonces se genera como ese detalle. Después está el otro que es la racionalización, ¿verdad? En este caso es como lo veíamos en el ejemplo anterior que habíamos hablado, donde se busca darle un sentido a absolutamente todo, ¿verdad? Eh, Me fue mal en el examen porque estaba mal redactado. No, no, o sea, a usted le faltó estudiar, le faltó concentrarse más, eh, desarrollar más la materia, ¿verdad? No es porque estaba mal redactado, porque si estuviera mal redactado, eso quiere decir que todos habrían salido mal, porque es el examen, es un común denominador que todos van a hacer. Entonces, todos deberían de salir mal, pero si solo usted salió mal, no es culpa del examen, ¿verdad? Y por último está la reacción contraria, que es eh, tratar súper bien a alguien cuando en realidad nos cae súper mal. O sea, como decimos popularmente, muchas veces ser como hipócrita, ¿verdad? O sea, hacer esa masa aguada, ¿verdad? De, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, qué lindo cabello, qué linda que te ves. Y por el otro lado, no me la soporto, no la aguanto y dan la espalda y ya se la están comiendo, ¿verdad? Más que todo. Entonces, esos vendrían a ser como los 4 tipos de mecanismos de defensa que nosotros podemos llegar a desarrollar siempre en niveles diferentes y en situaciones diferentes. No es que la respuesta va a ser la misma como yo no fui, pero se puede dar otro tipo de negación que va como escalando. Es normal el yo no fui en niños, pero en una persona adulta eso no tiene que ver conmigo, yo nada más autoricé aquí y hasta ahí llego. Sí, pero es que usted tenía que darle seguimiento, ¿verdad? Es como el mecanismo de defensa puede variar y transformarse con la edad, aunque en muchas ocasiones, dependiendo de lo que se utilice, no se transforma y ahí es donde no calza. Ok, y hablando un poquito más sobre este mecanismo de defensa de la proyección, ¿cómo nosotros podemos llegar a hacer esa diferencia, doctora, entre negar algo, reprimirlo o echarle la culpa a otro? Ok, eh, por ejemplo, negar, eso no pasó, aunque haya realmente pasado. La forma de diferenciarlo es, eh, muchas veces nos vamos a dar cuenta del cómo la persona está utilizando eso. Y a veces si usted le dice, ay, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está sucediendo? Es que me dijeron que pasó esto, esto y esto. No, eso no fue así. Es que sucedió de otra forma, pero usted ya escuchó otra versión o usted ya vio otra situación o usted estuvo por ahí cerca y se dio cuenta. Y en el momento en que usted pregunta o consulta sobre aquello, la persona sale con otra teoría o otra relato, ¿verdad? Totalmente diferente. El reprimir, no recuerdo nada de eso, porque muchas veces el recuerdo viene a ser tan doloroso, tan difícil, ¿verdad?
que lo que queremos es olvidarnos definitivamente de ese tipo de recuerdo y no tenerlo ahí constante, ¿verdad? Y continuo ante todo eso. La parte de proyectar se puede ver mucho a nivel de celos, ¿verdad? El cómo la persona refleja los celos, el cómo la persona actúa ante los celos, pero la diferencia entre estos tres es uno, digamos, la parte de negación va a ser cuando las cosas sí se dieron, pero no se asume esa responsabilidad. El reprimir es cuando hay emociones reales que las personas a su alrededor pueden saber que eso fue un choque emocional fuerte y yo digo, aquí no hay nada que ver. Eso no me afectó a mí, yo estoy súper bien, por mí no se preocupen, ¿verdad? Entonces, ese se parece mucho como a la parte de negación, pero es porque ahí en ese caso, podríamos decirlo de una forma, se está negando las emociones que existen realmente. En el negar se está negando las situaciones que sucedieron. Y en el proyectar viene a ser lo que yo siento, que usted me odia, usted me rechaza, usted no me quiere. Yo, como decimos aquí en Costa Rica popularmente, le doy vuelta a la tortilla. Entonces, yo me siento rechazada porque usted me odia. Yo me siento, ya ahí le pongo la responsabilidad de que si yo soy un mal trabajador es porque usted es un mal jefe. Entonces yo le tiro la responsabilidad a la otra persona. Entonces, todos estos mecanismos de defensa que todo mundo practicamos, ¿verdad? Que pueden ser desde la niñez, ¿verdad? Y que no, conforme va pasando nuestro desarrollo, las experiencias que tenemos de vida, pues en la juventud usamos unos mecanismos de defensa y ya cuando estamos más adultos, tal vez podemos llegar a usar otros porque a lo mejor ya maduramos áreas de nuestra vida, ¿verdad? Ujú. Y ya pues nos hacemos más responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones y acciones y dejamos de justificarnos, porque a mí me suena los mecanismos de defensa, un estarnos justificando y justificando. ¿No? Decir, no, no lo hice, y si lo hice fue por esto, ¿verdad? Si Ujú. reaccioné de esta manera fue porque mm, ¿cómo se dice? Pues me lastimaron, me ofendieron, o sea, como que siempre estamos, yo creo que justificando a veces hasta nuestras emociones, ¿no? Y no nos hacemos responsables, ¿verdad? Yo creo que es algo que sí necesitamos empezar a practicar el hacernos responsables. Entonces, doctora, ¿nos puedes explicar cómo nos puede afectar en el día a día, ¿verdad? Estar usando estos mecanismos sin saberlo. O sea, que la afectación la tenemos, pero ni sabemos que es a consecuencia de estar usando estos mecanismos de defensa. Sí, nos puede llegar a desconectar fuertemente de nuestras emociones, que eso hoy en día uno puede verlo en muchos adultos, donde, por ejemplo, comenzaron a tener amigos, comenzaron a creer en las personas y todas esas personas lamentablemente los defraudaron, los engañaron, los traicionaron, donde dicen, yo no vuelvo a confiar en la gente. Ahí se convierte en un mecanismo de defensa para no sentir más ese dolor. Y lo que provoca es que se desconectan de los sentimientos y se convierten en personas muchas veces sumamente frías, sumamente groseras o conchas, ¿verdad? Y eso afecta considerablemente pues las relaciones. Puede llegar a causar ansiedad, relaciones difíciles y que vivamos en un estilo de piloto automático, ¿verdad? Donde nada más voy por la vida haciendo lo que tengo que hacer y listo. Y no disfruto, no siento, no me responsabilizo, no tomo las cosas como tienen que ser, no estoy sintiendo mis emociones ni las estoy viviendo. Por ejemplo, si yo me siento y digo, yo prefiero estar solo, es porque estoy buscando convencerme de que la soledad para mí es lo mejor. Yo ahí estoy racionalizando ese sentimiento de
Ay, no tengo amigos, ya no tengo familia, entonces estoy sola, entonces, ay, no, lo mejor para mí es estar sola, ¿verdad? Entonces busco cómo convencerme porque ese sentimiento de soledad me puede empezar a hacer daño. Que ahí es donde, por ejemplo, se convierte en un mecanismo de defensa que es el conocido como sublimación, ¿verdad? Que viene a verse como la transformación del dolor en algo útil, muchas veces. Entonces, hay mecanismos de defensa que pueden ser positivos para nosotros. Por ejemplo, eh, muchas personas a veces han perdido a un ser querido porque resulta que consumía alcohol y falleció en un accidente porque venía con algunas copas de más. Entonces, yo como amiga o conocida también era partícipe de las fiestas y hacía todo y yo digo, no, yo aquí no vuelvo a tomar alcohol, yo mejor me dedico a hacer ejercicios, me dedico a disfrutar la vida porque ya perdí un amigo y yo no voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces es como voy a honrar la vida de él porque él quería vivir mucho tiempo, así que yo lo voy a hacer por los dos. Entonces, no quieren sentir realmente el dolor de esa pérdida, pero lo transforman en algo un poco más beneficioso para la vida de ellos, ¿verdad? Podemos llegar a confundir una defensa emocional con nuestra personalidad. Yo creo que sí se podría llegar a generar muchas veces porque si es una defensa que yo tengo desde hace mucho tiempo, puedo llegar y creer que así soy yo, ¿verdad? Entonces, no, es que con los amigos, ejemplo súper típico. Somos niños de 5, 4 años, 6 años, todos son nuestro mejor amigo. Comenzamos a los 10 años, no todos son mis amigos. Tengo muchos amigos, pero no todos son mis amigos porque aquel se pelea conmigo y entonces ya no me gusta. Llego a la adolescencia, tengo menos amigos y desconfío un poco más de las personas, de que realmente sean personas que quieran estar conmigo, que me quieran como soy, que me acepten como soy, pero sigo creyendo que hay gente que puede llegar a ser mi mejor amigo, ¿verdad? Y cuando se llega a la adultez y han pasado por situaciones en la adultez joven donde comienzan a tener ya, digamos, relaciones un poco más serias, tanto relaciones de pareja como las relaciones de amigos, es interesante, pero la mayoría de los adultos jóvenes es que ya no hay amigos. Y yo, ¿por qué? Es que en el colegio todos éramos amigos, pero cuando salimos del colegio ya todos se desaparecieron, ya no nos hablamos, ya no nos contactamos. Claro, porque la gente le cuesta entender que en el colegio se ven todos los días y eso genera esa relación, ¿verdad? Porque hay un interés en común que viene a ser el colegio, por lo cual tengo que ir todos los días y eso me hace desarrollar esa amistad. En el momento en que salimos de esa obligación, ya yo no tengo por qué ir a verte a un lugar largo si ya eso no es parte mío. No tengo por qué estarte llamando, contactando, etcétera, sí, ¿para qué lo voy a hacer si ya no hay nada más? Entonces, reciben muchos decepciones a lo largo de la vida por todo esto y llega un momento en donde la persona dice, ya no creo en la amistad. Y ahí es donde se va, digamos, llegando a degenerar la percepción de la amistad cuando dicen, no, es que la verdad yo tuve muy pocos amigos, nunca he sido de amigos, y entonces usted ve gente ya de 30 y resto para arriba donde se consideran o se clasifican como personas poco relacionales. Entonces sí se puede llegar a confundir muchas veces dependiendo, digamos, de el desarrollo, las situaciones, el pasado, etcétera, una defensa con una característica de personalidad. Y doctora, por ejemplo, estos mecanismos de defensa, por darle un adjetivo, que no son tan positivos, ¿verdad?
y que ya nos empiezan en lugar de realmente hacer esa defensa, ya empieza a tornarse en contra de nosotros mismos. Entonces, nosotros podemos llegar a detectar esos mecanismos de defensa que ya no nos están ayudando, que al Ujú. contrario, tanto en nuestras relaciones familiares, laborales, o sea, cualquier relación interpersonal, incluso con nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces hasta nos queremos convencer, tenemos ese mecanismo de defensa de querernos convencer a nosotros mismos de que estamos bien. Entonces, ¿cómo podemos detectar? Ok. Em, Formas rápidas para detectar que comencemos a poner atención realmente a aquello que muchas veces otras personas ven en nosotros. Porque cuando yo estoy acostumbrada a responder siempre de cierta manera, puede ser que no me dé cuenta. Pero entonces, por ejemplo, le van a decir, es que usted cada vez que vea Mengano de tal, usted evita hablar con él. No sé, digamos. O cada vez que hablamos de X tema, usted busca cómo cambiar de tema. ¿Por qué? Porque no quieres enfrentarlo, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿verdad? No, están discutiendo esto y el otro, y entonces se dice, no, es que vos siempre sos poco cariñoso, poco afectivo. No, vos siempre otra vez con esas cosas, eso no es cierto, no, 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 es otra cosa. Usted siempre quiere encasillarme en esa situación y tal vez no es que siempre quiera, sino que cada vez que trata de tocar ese tema de por qué no es cariñoso, por qué no es afectivo, etcétera, salta ese mecanismo de defensa y busca culpabilizar a la otra persona. Entonces, cuando la culpabiliza, ¿qué mecanismo de defensa estaría utilizando él ahí? Una proyección, porque yo le estoy dando la responsabilidad a la otra persona de mis emociones, de por qué yo no soy así o de por qué yo no quiero actuar de esa forma. Entonces es identificar si reacciono rápido o igual ante ciertas situaciones y mi respuesta siempre es yo no fui, ¿verdad? Y eso es algo que tal vez es muy visible en los niños, donde usted comienza a preguntarles y de verdad repiten siempre, yo no fui, no, yo no fui, no, eso no fui yo, no, yo no fui. Y usted dice, nunca fue nada, pero resulta que es el único niño en la casa, ¿verdad? Después, evitar ciertos temas o emociones donde un mecanismo de defensa que a veces se puede escuchar mucho es, ay, es que a mí no me gusta asistir a bodas, ay, es que a mí no me gusta asistir a funerales. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de eventos pueden generar o recordar ciertas emociones o ciertas situaciones de mi pasado que en ese tipo de eventos fue donde yo me vi afectada. Entonces, lo voy a evitar a toda costa. Entonces, siempre voy a negar. No, yo ahí no quiero ir, no, yo eso no quiero hablar, no, yo eso no lo quiero hacer, ¿verdad? No es que una negación de vamos a comer, ay, no, yo no quiero comer, ya es un mecanismo de defensa. No, realmente. Pero tiene que estar relacionado con una situación o con una emoción. Y por otro lado, como usted misma lo decía, ¿verdad? Las personas tienden a justificar todo. Nunca hablan de eso, pero siempre se justifican. Pero ¿por qué no te gusta ir a las bodas? Ay, no, 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 es que la verdad, no, no, a mí eso no me gusta, que va, yo prefiero mejor en otro momento, yo voy a tu casa y te felicito, o nos vamos y nos tomamos algo y hablamos y te felicito, pero no, 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 yo es que no puedo ir, es que mira, me salió algo del trabajo y aquí, pero nunca entran a profundizar el tema, ¿verdad? Fíjate que siempre cuando estamos conversando, me acuerdo de cosas. Claro. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me acordé de cuando yo era adolescente, yo tenía un mecanismo de defensa para cuando gente que yo amaba se enfermaba y la hospitalizaban. Mm, Decía que a mí no me gustaban ir a los hospitales. Entonces, mm, cuando yo tenía 14 años, operaron a mi papá y yo no fui a verlo al hospital, porque mi mecanismo de defensa era no sufrir en verlo
Ujú, pues hospitalizado, ¿verdad? Y yo lo que hice en ese momento, doctora, fue escribir una carta, ¿verdad? Le escribí una carta y se la mandé con mi mamá, eh, justificándome porque no lo había ido a ver, ¿verdad? Al hospital, que porque a mí no me gustaban ir a los hospitales, pero ujú, era, creo que en ese momento yo usé, bueno, toda mi vida he usado mecanismos de defensa, pero ahorita me acordé de ese detalle, que, que yo, ese mecanismo para no sufrir, ¿verdad? ujú. Puede decir, es que a mí no me gusta ir a los hospitales, ¿verdad? No, es que el ser humano, cómo somos de interesantes, ¿verdad? Por darnos ¿En una qué momento palabra. te diste cuenta que realmente eso se había convertido en un mecanismo de defensa? Ya, digamos, ya grande, has tenido que ir a un hospital por alguna persona que aprecias, etcétera, y acompañarla de cierta forma, o todavía crees que puedes poner cierta resistencia a eso. No, fíjate que yo creo ya lo superé, gracias a Dios, no he tenido que ir a visitar personas amadas a hospital, ¿verdad? Pero en mi adolescencia era siempre mi justificante. Ujú, No voy porque no me gusta ir, ¿no? Y no sé si en el caso de mi papá fue porque como, no sé, a lo mejor de niña yo era pues mi superhéroe y como a lo mejor no quería como verlo frágil, ¿verdad? ujú. Porque mi mamá sí la llegué a ir a ver a hospital, ¿verdad? Con mi mamá sí, pero yo creo que era como una situación, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor requiere Sí. terapia. No, 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 pero si ya, digamos, con tu mamá lograste ir, Sí. también va a depender, pues, una cosa es la edad a tus 14 años y otra cosa es un poco ya más grande cuando se dio lo de tu mamá, ¿verdad? Donde Sí. ya puedes tener ese nivel de madurez, donde Sí, usted dice, 4 años después, perdón que te interrumpa, 4 años después de esa operación de mi papá, operan a mi mamá y ahí ah, sí, hasta fui, me quedé con ella en la noche a cuidarla y así, ¿no? claro, pero ya tenías 18 años, Sí, ya ya tenía tenías un 18. nivel cognitivo más maduro, eras más consciente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted puede ver y podemos ver todos cómo es que nuestros mecanismos de defensa se pueden llegar a cambiar, a superar, pero en muchos otros pueden arrastrarse. Lamentablemente, un mecanismo de defensa que se arrastra en algunas personas es la parte de los celos, ¿verdad? Donde también, no solamente en celos, sino, por ejemplo, el yo sentirme importante. Eh, por ejemplo, ustedes pueden tener un niño una niña de 4 años que van al supermercado y pide un popi y ustedes le dicen, no, no hay popi o no hay galletas o no esto, ¿verdad? Y se tira al supermercado y pega berrinches y grita y todo. Y bueno, todo me lleva las galletas para que se quede quietecita, ¿verdad? Y vaya. Eso comienza a aprenderlo. Entonces, ese aprendizaje de ese berrinche comienza a arrastrarse. Entonces, resulta que eh, ya es una persona grande. El novio le dice, voy a jugar al fútbol con mis amigos, nos vemos después, y ella no quiere, y entonces, ¿qué sucede? Hace aquel berrinche sumamente grande que tira platos, es que usted siempre se va con ellos, es que usted también no me pone atención, es que pareciera que ellos son su novia, es que a mí me deja atrás, esto y el otro, aquí y allá, ¿verdad? Ese es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque no quiere sentirse sola, porque quiere estar con la persona. Digamos que sus situaciones o sus pensamientos pueden tener cierta validez, pero su reacción y conducta no es válida. Pero ella aprendió que el hacer un berrinche provoca que me den lo que yo quiero. O sea que a veces usamos los mecanismos de defensa para manipular. Podríamos decir un poco, ¿verdad? Tal vez no es que se haga al drede, eh, y yo no lo llamaría tanto manipulación, sino es, estoy buscando lo que yo quiero, lo que yo estoy creyendo que necesito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se comienza a generar y hay muchas personas que no aguantan ese
nivel de vida y mucha gente no se da cuenta de su reacción hasta que no se la hagan ver. Claro, el ver algo que yo no sé que tengo realmente es fuerte, es una impresión fuerte que genera en todos los seres humanos. No es lo mismo que le digan, ay, es que usted siempre grita. Yo gritar, no, yo nunca grito, no. Yo hablo un poco alto porque tengo un estilo de voz así, 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 pero yo no grito. Pero entonces ahí cambiamos un poco de tema de mecanismos de defensa, pero a veces realmente la gente no se da cuenta de qué está haciendo, de cómo está actuando, y ahí sí varía un poco y es difícil esa aceptación. Y doctora, ¿hay algún ejercicio, algo práctico, ¿verdad? Algo que yo pueda en mi hogar o en mi trabajo, ¿verdad? Empezar a ejercitar para superar o para dejar de usar ciertos mecanismos de defensa que no me llevan a una madurez. Ujú. Ok, así como ejercicio de que yo les diga, no sé, respiren y ya eso les va a ayudar, pues no. El ejercicio o la práctica que tenemos que empezar a adoptar es primeramente aprender a conocernos. Que cuando alguien nos dice, es que vos gritas, usted dice, bueno, yo creo que realmente yo no estaba gritando, estaba alzando la voz, eh, pero gracias por decirme. Tener esa capacidad de aceptar que nos están diciendo algo no está bien, ¿verdad? Y entonces comenzar a concientizar, ¿será que de verdad estoy gritando? Bueno, pero es que en mi familia siempre gritaban y siempre hablaban muy alto y muy duro y eso no se percibía como gritos, pero resulta que la otra persona viene de una familia donde tienen una voz súper delgadita, etcétera, ¿verdad? Entonces definitivamente va a chocar. Realmente ser conscientes de quiénes somos, de por qué actuamos, de ponernos atención que si nos dicen vamos al hospital porque hay una persona importante para usted y hay que irla a visitar o cuidar, etcétera, y usted diga, no, yo ahí no voy a pensar, o sea, realmente decir, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no me gusta? O usted decir, sí, claro, yo voy, y cuando llega al lugar, se comienza a sentir extraño, se comienza a sentir raro, llegas del hospital y te sentís súper extraña, como diciendo, uy, no, qué fea esa sensación, yo no quiero, ¿por qué? Porque empiezan a sentir emociones de tristeza, de la persona la puedo perder, de me puede pasar algo, entonces usted dice, claro, por eso es que yo no iba a los hospitales, porque yo no quería sentirme triste, ¿verdad? Eh, aceptar en vez de negar. ¿Quién autorizó esto? Bueno, sí, yo lo acepté, pero cuando usted acepta, muchas veces va a generar como ciertas chispillas internamente. ¿A qué me refiero? Que le va a costar, no le va a ser fácil decir, sí, yo lo hice. Eh, le va a costar procesar, se va a sentir incómodo, muchas veces lo puede llegar a sentir hasta injusto de yo estoy aceptando algo que no es así, pero literalmente todo dice que sí fue así, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas. Hablar, que es algo que hablamos la última vez que estuvimos, ¿verdad? Hablar antes de reprimir las emociones, las cosas. La verdad es que me siento muy incómoda estando en el hospital, no sé por qué, entonces buscar realmente por qué me estoy sintiendo incómoda, por qué me siento así. Muchas veces estas incomodidades se pueden dar porque no son personas conscientes de sus emociones. Entonces comienzan a sentir una emoción de tristeza, eh, de dolor, ¿verdad? Pero no reconocen que esa es la emoción. Entonces les cuesta desarrollar la emoción para decir, sí, realmente me siento triste, no quiero perder a esta persona, sé que está en un momento difícil, etcétera, etcétera. Y pedir ayuda en vez de alejarse, ¿verdad? O sea, realmente eh, buscar gente amiga que nos pueda entender, familiares o ya buscar ayuda profesional que realmente nos pueda ayudar en este caso. Y en relación a esto, doctora, de la ayuda profesional, ¿cómo ayuda un terapeuta o psicólogo a trabajar estas defensas? Ok, nosotros nos venimos a convertir en un espejo.
donde le hacemos ver aquello a aquella persona que no está viendo. Mira, es que está pasando esto, esto y esto. Claro, para llegar y convertirnos en ese espejo y darles un reflejo de por qué están reaccionando así o por qué están teniendo ese tipo de defensas, pues necesitamos un proceso para conocer la situación, qué es lo que está pasando, qué le está afectando, eh, todo ese tipo de cosas para decir, bueno, es que estás teniendo ciertos mecanismos de defensa donde no aceptas la responsabilidad de las cosas. Es un tema sumamente difícil para nosotros los psicólogos o terapeutas porque aunque el paciente o cliente viene a escucharnos y seguir, digamos, las recomendaciones, aplicar los ejercicios o etcétera que, digamos, se les pueda brindar, hay personas que vienen como a medias, como que yo voy y escucho, pero dependiendo si me gusta o no me gusta, entonces no regreso, ¿verdad? Entonces, la forma de hablar con el paciente tiene que ser muy adecuada a cada uno de ellos. Uno como terapeuta puede sentir la confianza, pero de primera entrada, así como, esta es la primera cita, ¿cuáles son mis mecanismos de defensa? Y decirle, sí, usted tiene esto, esto y esto y esto, jamás, ¿verdad? Porque muchas personas no lo aguantarían. Por otro lado, tampoco es que tenemos una bolita mágica como para adivinar de un pronto a otro cuáles son todos los mecanismos de defensa que la persona puede estar utilizando y en qué momento y por qué. Y además se brinda también, que eso es lo principal, ese acompañamiento para que poco a poco vayan descubriendo ellos mismos los mecanismos de defensa, por qué se generaron, de dónde vienen, qué está pasando y por qué los utilizo. Y como para ya ir cerrando, doctora, ¿qué más de este tema, verdad, te gustaría pues conversar con nosotros? Algún detalle que a lo mejor a mí se me pasó preguntarte, ¿verdad? Pero algo que tú creas que aportaría a las personas que nos están escuchando. Claro, como les mencionaba muchas veces, lo importante es podernos conocer a nosotros mismos, entonces ahí sí pueden haber ciertas técnicas que yo puedo apoyarme, ¿verdad? Para ir desarrollando esta parte, como por ejemplo los famosos diarios de emociones, realizar pausas conscientes, ¿verdad? La práctica de mindfulness, que es la principal filosofía, así súper resumido, es como estar en el aquí, en el ahora, realmente comprender que yo estoy hablando con usted, que yo estoy conversando, que estamos diciendo que esto y que lo otro, y usted llegó y me dijo, vamos al hospital, y yo, uy, no, yo no, prefiero no ir, ¿verdad? Entonces, ok, ser un poco más conscientes, eh, no responder tan rápido, sino ir poco a poco pensando nuestras respuestas, porque nos acostumbramos lamentablemente a respuestas muy automáticas, a ser muy automáticos en muchas situaciones y eso nos puede llegar a afectar en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces sí, eso es importante. Lleva mucho tiempo, dependiendo de la persona, poder entender los cambios e ir cambiando más si es alguien que tiene pues ya su tiempo de estar aplicando esos mecanismos de defensa, ¿verdad? Y el detalle es que el cambio va a generar siempre incomodidad. Un cambio nunca es placentero, no es como que me subí a un tobogán y ¡uy! ¿Verdad? Y ya hubo un cambio. No, realmente no es así, eh, tiene sus complejidades, ¿verdad? Pero yo tengo que entender que si yo quiero mejorar y seguir adelante para evitar el no conocerme, para evitar el no sentir, realmente tengo que trabajar para empezar a sentir, para empezar a conocerme, para hacer un montón de cosas que más bien me estoy perdiendo. Y es un poco irónico porque los mecanismos de defensa es para no sentir dolor, para no sentir ansiedad, para no sentir miedo. Yo aplico el mecanismo de defensa y a lo largo de estar aplicando muchos mecanismos de defensa, siempre voy a sentir las mismas emociones.
Entonces como que no me sirve, ¿verdad? Entonces a la larga realmente no tengo el resultado que deseo tener y más bien se puede incrementar. Entonces es transformar estos hábitos defensivos que llevan su tiempo y su práctica, pero realmente hay que transformarlos, se pueden transformar y podemos realmente darnos a conocer a nosotros mismos, que es lo más importante. Hablar con otras personas, buscar ayuda si es importante, ¿verdad? Eh, una, unos libros que pueden hablar un poco de eso. Está El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿verdad? Es una fábula sobre quitarse las corazas, sobre quitarse esas defensas. Es un libro realmente bastante bueno. Otro libro que es muy interesante es Tus Zonas Erróneas, para poder detectar autoengaños, donde yo creo que yo estoy bien, que yo todo eso está bien, ¿verdad? Entonces, ese tipo eh, de libros nos puede ayudar. Y hay a veces películas, ¿verdad?, que nos pueden hacer reconocer nuestras emociones y también o libros para poder ir conociendo nuestras emociones, que eso es algo sumamente importante. ¿Y te recuerdas ahorita algún nombre de alguna película, doctora, que nos pudiera ayudar? Ok, digamos, dentro de las películas a nivel de emociones, es la que ya había recomendado anteriormente, ¿verdad? Intensamente, porque la idea es ver cómo funcionan nuestras emociones, realmente cómo se guardan. Em, la película, por ejemplo, tiene algo de las memorias, que son unas esferas que guardan todas aquellas memorias, ¿verdad? Y ellos la muestran en la primera película, donde son memorias de felicidad, memorias de tristeza, memorias de asco, etcétera. Dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, en la segunda parte, este, dice, sí, pero es que en aquel momento realmente Miley se sintió súper bien porque ganamos el partido y esa era la pequeña memoria que yo me acordaba. Pero cuando llega ansiedad, le dice, sí, pero es que atrás de eso había un montón más. Ella sintió que no lo logró, que no estaba bien, que ella echó a perder el partido y Alegría lo único que recordaba era que ella estaba alrededor de todas sus amigas y que la estaban apoyando y que la estaban felicitando. Pero Ansiedad llega y le recuerda y le dice, sí, porque ella provocó esto, esto y esto y esto. Entonces, eso es lo que muchas veces, y es real, nuestro cerebro va a guardar solo lo que yo quiero que guarde. Y eso es a nivel de memorias. Entonces, puede guardar solo cosas, muchas veces cosas negativas, a como puede guardar solo extractos de situaciones lindas, situaciones que me gustan o extractos de situaciones que me dañaron. Pero resulta que es que yo me acuerdo que mi amigo llegó y se enojó conmigo y nunca más me habló y eso a mí me dolió el resto de mi vida. Pero no se recuerda que atrás de eso ella le estuvo haciendo bromas constantemente, ella no lo respetaba, ella le hacía esto, le hacía el otro y claro, cuando aquel le dijo, lárguese de aquí, ya no la quiero volver a ver, ¡pum! ¿Verdad? Para ella es que la marca, que le afecta, pero no recuerda el resto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a indagar en esos tiempos, ahí es donde empezamos a encontrar la razón del por qué. Y aquí es donde se responde un poquito porque es que muchas veces los psicólogos nos vamos al pasado. No solamente vamos a trabajar en un espacio del presente, no, porque todas nuestras respuestas, conocimientos, aprendizajes tienen bases en el pasado. A menos de que yo hable con un bebé recién nacido, cosa que es imposible y algo que él no tendría pasado. Pero esa es la razón del por qué nosotros indagamos el pasado. Bueno, doctora, y dinos, ¿a qué número te pueden localizar, verdad? ¿A qué WhatsApp? Para que si alguien tiene el interés, se sintió identificado con este tema, ¿verdad? Y quisiera poder desarrollar unos mecanismos de defensa cada vez más sanos, si es posible, ¿dónde te pueden localizar? Claro, lo ideal sería que no tuviéramos mecanismos, ¿verdad? Pero es un poco imposible. Pero para poder profundizar y mejorar en nuestra vida, me pueden localizar al WhatsApp más 506
617-8334-5339. O también pueden ver mis redes sociales en Facebook, ¿verdad? Donde sería lic.glorianagomez, @ creo que es, ahorita no me acuerdo muy bien cómo es que se escribe, pero sería licenciada Gloriana Gómez y ahí estaría apareciendo en Facebook. Pues doctora, muchísimas gracias por todos estos aportes que nos dices en relación a los mecanismos de defensa. Siempre aprendemos mucho cuando escuchamos el desarrollo de algún tema contigo y pues pronto nos veremos de nuevo por acá en este espacio. Claro, un gusto para Y a ustedes muchas gracias por escucharnos a través de YouTube, a través de la radio, de las plataformas de podcasts. Y si nos estás escuchando por YouTube y aún todavía no sigues nuestro canal, te invitamos a suscribirte y a poner las notificaciones de la campanita para que cuando nosotros subamos un nuevo video te puedan hacer la notificación. Bueno, y hasta la próxima en un tiempo y en un episodio más de Hablemos en lo Secreto. Hasta luego. Cada día una palabra para tu vida. Únete al devocional diario en WhatsApp y recibe mensajes que transforman. Escríbenos ahora y únete. +506 6123 6603. No te quedes sin tu palabra de hoy. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.